Entonces nos vamos a Europa. Finalmente hubo acuerdo de la Unión Europea. ¿Qué fue lo que pasó? Fondo de reconstrucción. Sí, efectivamente, muy importante, 1 billón de millones de euros, es decir, 1 millón de millones de euros es lo que Europa va a poner para reconstruir su economía y levantarla después de la pandemia. Lo interesante, lo que es realmente revolucionario para las cuentas europeas es que este 1 millón de millones de euros, 700.000 van a salir de fondos provenientes de deuda común. ¿Qué quiero decir con esto? Los países europeos van a emitir deuda mutualizada, deuda común. La deuda ya no va a ser de Alemania, de Francia o de Italia, sino que va a ser deuda de la Unión Europea. Esto es algo a lo cual los países financieramente más sólidos de Europa se venían resistiendo desde siempre. Es la primera vez que se hace. De hecho, en la crisis del 2008 y 2009, los países que estaban más tambaleantes, Italia, España, Grecia, le pidieron a Alemania que emitiera lo que llamaban en ese momento eurobonos, es decir, bonos de Europa, momento, y decidieron que no. Claro. En este caso, finalmente, Merkel aflojó, había una resistencia fuerte de algunos países más bien chicos, Países Bajos, Holanda, Austria y demás, Dinamarca, Suecia, que fue finalmente quebrada y se llegó por consenso a esta decisión. Recordemos lo siguiente, Pablo, la Unión Europea nace en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, como una articulación del carbón y del acero franco-alemán para evitar una industria bélica y una carrera armamentista como la que se produjo las décadas anteriores, digamos. Esto después se transformó en un tratado de libre comercio y una unión aduanera, es decir, una política comercial común, y esto pegó un salto mayor en la calidad de la integración cuando se construyó el euro, claro, una unión monetaria. Ahora tenemos una unión en términos de paz y de industria bélica, una unión monetaria y también una unión en cuanto a la emisión de deuda. Sería el primer paso para que Europa sea también una comunidad fiscal, es decir, que ya no haya cuentas públicas del Estado alemán, francés o español, una sola cuenta sería, sino una sola cuenta, que es lo que falta para que Europa termine de convertirse en un país, con muchas naciones, pero en lo que solemos llamar un Estado, digamos, ¿no? Es lo que le falta. Hasta ahora Europa tenía todos estos elementos en común, pero no tenía cuentas fiscales diferentes. Por eso había países que quebraban, tipo Grecia durante la crisis, o Italia en algún momento, y países a los que le iba muy bien, como Alemania. Porque ¿qué es la deuda? La deuda es riesgo. ¿Qué es emitir deuda? Es comprometerte a pagar. Y eso tiene que ver con el riesgo y, con todo caso, con la reputación de cualquier país. Hay países muy sólidos, Alemania, Austria, Holanda, y países menos sólidos, Portugal, Grecia, España. Que bueno, pagar la deuda, efectivamente, ¿no? En el caso de Grecia, efectivamente, lo que está pasando ahora es que los países más sólidos aceptan compartir su reputación, su prestigio con los países más frágiles. Entonces, por eso es tan importante esto. Esto consolida la Unión Europea, digo, muchísimo, ¿no? Asumir responsabilidades. Es un salto, decir revolucionario es mucho, digamos. Que se hablaba hasta, bueno, del Brexit, ¿no? Y de la posibilidad de una disolución de la Unión efectivamente, Europea. De los países que quedan, porque el Brexit efectivamente se produjo, pero recordemos que Gran Bretaña nunca formó parte de la eurozona. Es cierto. O sea, forma parte del espacio Schengen, del espacio de tránsito de personas, pero no de la eurozona. Ahora, de los países que están dentro de la eurozona, de los 27, como se llama, es un salto fenomenal. Polonia va a tener la misma deuda que Alemania, o mejor dicho, va a emitir deuda, cada país va a emitir aparte, pero va a emitir deuda en conjunto con Alemania. Esto llevaría en algún momento a una revisión conjunta del estado fiscal de las cuentas públicas. Hasta ahora hay algunos parámetros, no pueden hacer cierta... Es interesante observar que se consolida el bloque en una situación donde, bueno, uno supone que... la pandemia, ¿no? Claro. Es esto, por ejemplo. Bueno, esto es positivo, ¿verdad? La Unión Europea es consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Nace a partir de la decisión de Francia y Alemania, es decir, no podemos seguir combatiendo entre nosotros como hicimos los últimos 2 siglos. Tenemos que de algún modo evitar que haya una escalada bélica, una escalada armamentista. ¿Cómo hacemos eso? Integramos el carbón y el acero. Vos integrás el carbón y el acero y no podés tener un ejército... Ahora se integran en la deuda. Después, efectivamente, integraron la moneda, integraron las fronteras, libre tránsito de personas y capitales. Antes que eso, construyeron el euro, que es una construcción no solo monetaria, sino cultural, social, muy importante. Y ahora decidieron integrar la deuda. Falta todavía integrar la política exterior, integrar la migración, integrar una serie de cosas, pero es un salto en la calidad de la integración europea muy importante. Y lo más urgente, por supuesto, es la economía de todos esos países. Gracias, José. Gracias.